Hola, aquí David Roton desde Kassel-Fels. Gracia y paz en el nombre de Jesús. Este video trata de la herramienta número 9, el Salmo. Dialogar con Jesús. ¿Cómo puedo tener una conversación con Jesús y escuchar lo que Él me quiere decir acerca de lo que realmente me preocupa? ¿Cómo puedo hablar con Él y saber lo que Él piensa de aquello que me duele, me frustra o me desanima? El Salmo es una disciplina espiritual que nos ayuda a vivir conectados con Jesús y crecer en sanidad desde el profundo de nuestro ser. Ahora, para sacar el máximo provecho de este video, vas a necesitar papel o libreta en blanco y lápiz o boli. Así que, si hace falta, para el video un momento mientras te prepares. ¿Vale? ¿Listo? Probablemente uno de los resúmenes más sencillos de la vida cristiana es lo que Jesús dice aquí en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Un cristiano es simplemente aquel que escucha la voz de Jesús y le sigue, ¿verdad? Ahora, ¿cómo escuchamos la voz de Jesús? Hay 4 formas que yo conozco. Primero, el Logos, es decir, la palabra escrita, la Biblia. Este es el fundamento principal de nuestra fe. Segundo, el Rema, la palabra hablada, la voz del Espíritu Santo hablándome con palabras, una visión, un sentir. Tercero, la Iglesia, es decir, el consejo o la voz profética de otros hijos de Dios. 4. Las circunstancias. Dios es soberano y hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Solamente tenemos que prestar atención. Ahora, el estudio bíblico de descubrimiento es una manera de escuchar a Dios mediante logos. Por ejemplo, puedes ver un video de esto aquí. En cambio, esta herramienta del Salmo es una manera de escuchar a Jesús mediante el Rema. Y el próximo video, después de este, será sobre el círculo del Kairos, que es una herramienta para escuchar a Dios mediante las circunstancias. Bien, ahora fíjate en lo que dice Salmo 107, verso 20. Este salmo cuenta varias historias de cómo el pueblo de Dios se alejó de él, sufrió por ese distanciamiento y finalmente volvió a buscar a Dios. Dice el Salmo 107, comenzando por el verso 19. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra, y los sanó, y los libró de la muerte. Fíjate, Dios los salva, los sana, y los libra mediante el envío de su palabra. ¿Lo has visto? Dios les habla, y al escuchar su voz son salvos, sanos y liberados. Y eso es lo que hacemos con esta herramienta del Salmo. Clamamos a Dios y escuchamos su palabra. Es un diálogo. Ahora, ¿por qué llamamos esta práctica el Salmo? Porque sigue las pautas y la estructura básica que vemos en los Salmos de la Biblia. Veamos el Salmo 32, por ejemplo. Búscalo en tu propia Biblia, por favor, ya que será nuestra referencia principal de hoy. Y si necesitas más tiempo para encontrarlo, simplemente pausa el vídeo. Como buen hebreo, el cantautor David comienza con un resumen de todo en versos 1 y 2. Luego, en versos 3 y 4, entra en lo que llamamos la primera sección del Salmo, contestar la pregunta ¿qué me está pasando hoy? El salmista lo cuenta mirando hacia atrás. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Selah. Así es como se sentía en aquel momento el salmista. Lo estaba pasando verdaderamente mal. Así que nosotros también hemos de ser claros con Jesús y contarle todo lo que nos pasa. Sea bonito o feo, estemos alegres o tristes, confiados o ansiosos, contentos o enfadados. Incluso cuando estemos enfadados con Dios, debemos decírselo. En el Salmo 13:1, por ejemplo, dice el salmista David,
¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Alguna vez te has sentido tan desilusionado con Dios? ¿Te has atrevido a contárselo como David? Ahora, volviendo al Salmo 32, fíjate cómo termina el verso 4, con la palabra Selah. Por hoy vamos a tomar esta palabra como una señal de una pausa reflexión. Terminamos pues esta primera sección de nuestro Salmo, es decir, de nuestra respuesta a la pregunta ¿qué me está pasando hoy?, añadiendo Selah, lo que significa una pausa reflexión. Tomamos un momento y volvemos a leer todo lo que hemos escrito. Quizás el Señor nos lleve a cambiar o añadir algo. Y cuando sentimos paz, cuando sentimos que hemos escrito lo que debíamos, entonces continuamos con la segunda sección. Aquí contestamos la segunda pregunta. ¿Qué le quiero decir a Jesús al respecto? El Salmo sigue en el verso 5 diciendo: Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Selah. Por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Aquí el salmista hace básicamente dos cosas. A, confiesa su pecado, y B, él alaba a Dios. Y si buscáramos entre el resto de los salmos, encontraríamos también otras cosas que podríamos decirle a Jesús en esta segunda sección. C, quejarse ante Dios, por ejemplo. Como leímos antes del Salmo 13, ¿cómo puedes simplemente esconderte de mí así? ¿Por qué no cumples tus promesas? Te aseguro que Dios no se va a escandalizar. Total, Él ya sabe que te sientes así. Al contrario, te prometo que Dios aprecia el hecho que te sinceres así con Él. Es lo que hacen los buenos amigos. ¿Te acuerdas de esto, de nuestro último vídeo? Otra opción es D, suplicar. Jesús, por favor, ayúdame con esto. Sáname. O que mi hijo vuelve a Dios y a casa. Y una última idea para esta segunda sección podría ser E, afirmar mi fe y compromiso. El Salmo 13, por ejemplo, termina con: Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. En otras palabras, a pesar de lo mal que lo estoy pasando ahora y de sentirme tan defraudado por ti, Señor, aún así seguiré confiando en ti y cantando tus alabanzas. Finalmente, fíjate de nuevo que el salmista David termina esta segunda sección del Salmo 32 con la palabra Selah otra vez. Sea lo que sea que le hayas dicho a Jesús, termina tú también con Selah. Toma una pausa y vuelve a leer todo lo que has escrito desde arriba. De nuevo, puede que el Señor te lleve a cambiar o añadir algo. Y cuando sientes su paz de que hayas expresado lo que realmente está en tu corazón, sigue con la tercera sección. El Salmo 32 continúa con el verso 8 diciendo: Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Ahora, ¿notas que aquí cambia algo? ¿Quién es el que dice esta parte? Ha cambiado la voz, ¿verdad? Ya no es el salmista David hablando a Dios, sino que... Exacto, es Dios hablando al salmista. Esta es la tercera sección, contestar la pregunta ¿qué me dice Jesús al respecto? Simplemente escribe lo que sientes que Jesús piensa y siente. A veces ayuda si abres las comillas para que sea una cita directa de Dios, en primera persona. Yo estoy contigo, por ejemplo. Y nuevamente termina con Selah, toma otra pausa y vuelve a leerlo todo. Haz cualquier ajuste que sientes de parte de Dios.
Y ante cualquier duda, consulta con tu mentor o con otros buenos amigos cristianos para que te ayuden con el discernimiento y con recibir esa palabra de salvación, sanidad y libertad que Jesús te haya enviado. En Lucas 11 dice Jesús: porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, al que llama, se le abrirá. ¿O suponed que uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, acaso le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? ¿O si le pide un huevo, acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Por lo tanto, partimos de la base de que si le pedimos a Jesús hablarnos, lo que es algo mucho más importante que un pan, un pescado o un huevo, no nos va a dar un escorpión, no nos va a llevar al engaño. Sin embargo, aquí hay 3 preguntas que nos pueden ayudar con el discernimiento, es decir, saber cuál parte ha sido de Dios y cuál quizás no. Primero, ¿es conforme a la Biblia? Evidentemente, Dios no se contradice a sí mismo. Así que la primera pregunta es, ¿lo que he recibido es compatible con la palabra escrita? Y por supuesto, mientras más conoces de la Biblia, más fácil te será contestar esa pregunta. Segundo, ¿es algo que diría Jesús? De lo que he leído en los evangelios de Jesús, ¿Él sería capaz de decir algo así? Tercero, ¿produce en mí el fruto del Espíritu Santo? En Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, lo que he escrito de parte de Jesús me ayuda a crecer en amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, etc. Si la respuesta a cada una de esas 3 preguntas es un sí, puedes estar bastante seguro que lo que recibiste verdaderamente es del Espíritu de Dios. ¿Vale? Bueno, hasta aquí la teoría. Vamos a pasar a la práctica. ¿Preparado con tu papel y boli? Arriba escribe la primera pregunta. ¿Qué me está pasando hoy? Pero antes de empezar, déjame orar por ti. Señor Jesús, gracias por ser nuestro buen pastor y por tu promesa de escuchar tu voz. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros hoy con una gracia especial para compartir nuestro corazón contigo y para recibir tu palabra de sanidad. Amén. Bien, ¿preparado? Ahora pon el video en pausa, escribe tu respuesta a esta primera pregunta y vuelve cuando ya hayas terminado con Selah y tomado tu pausa. ¿Vale? ¿Todo bien? Ahora seguimos con la segunda pregunta. Anótala en la hoja también. ¿Qué le quiero decir a Jesús al respecto? Vuelve a parar el video y escribe tu respuesta. Recuerda que aquí puedes expresar confesión de pecado, alabanza a Dios, una queja, una petición o una promesa de fe y compromiso. O puedes hacer cualquier combinación. Luego termina con Selah y tu pausa de reflexión. ¿Vale? Ahora nos falta contestar la tercera pregunta. ¿Qué me dice Jesús al respecto? ¿Lo has apuntado? Bien, pausa el vídeo y escribe lo que sientes de él. No le des muchas vueltas. Confía en Jesús y escribe lo que te viene a la cabeza. Luego termina con Selah y tu pausa de reflexión. Bueno, ¿qué tal? ¿Fue de ánimo? ¿Te sientes más lleno de amor, gozo y paz? Eso es Jesús. Y esta es la herramienta del Salmo. Ahora, ¿qué te ha llamado la atención de la sesión de hoy? ¿Qué sientes que Jesús te está retando a hacer? ¿Cuándo tomarás el primer paso? Señor Jesús, gracias por ser mi amigo y hablar conmigo. Ayúdame a saber cómo puedo ser mejor amigo para ti también. Amén. Bueno, aquí terminamos. Gracias por ver el vídeo. Si te sirvió de ayuda, dale un me gusta y compártelo o escribe algún comentario, porfa.
Como mencioné antes, el próximo vídeo será la herramienta 10, el círculo del Kairos. ¿Cómo puedo saber qué me está diciendo Jesús a través de mis circunstancias? ¿Cómo puedo pasar de la reactividad a la proactividad? Como verás, el concepto del Kairos es realmente la base de todo lo demás que estamos compartiendo en este canal. Reconocer qué nos está diciendo Jesús y hacer un plan de acción al respecto. Suscríbete y sigue atento al canal. ¿Vale? Me despido con una oración final. Padre Celestial, pido tu paz y bendición para la persona viendo este vídeo. Que sienta tu presencia y el abrazo de tu amor allí donde esté. Pido nuevos ánimos, nueva visión, nueva fe. Cuida de su familia y que sepa que ante todo es tu Hijo amado. Amén.